Salmo 95. El corazón, por supuesto, no tiene que ver con el cardio, con el que late acá en el medio del pecho. Ese no lo podemos endurecer, ¿sí? Si se endurece, mejor que sacamos corriendo para el médico. Pero sí habla de un corazón que tiene que ver con lo que es el centro de nuestro pensamiento, el lugar donde tomamos decisiones, el lugar donde recibimos, el lugar donde cerramos o abrimos. Bueno, lo que dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De ese corazón estamos hablando y de ese vamos a hablar. ¿Amén? ¿Está allí en Salmo 95? Leamos el versículo 7 y 8. Dice, porque Él es nuestro Dios. ¿Amén? Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, como hoy nos leía la pastora. Dice, si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Aquí está hablando de una comparación y está hablando de un momento en que el pueblo, si usted sigue leyendo, no lo voy a seguir leyendo porque tengo que leerle otros versículos, pero está hablando de un momento en que el pueblo tentó a Dios, o sea, lo provocó a Dios, lo desafió a Dios, pese a que había estado escuchando la voz de Dios y viviendo lo que era el poder de Dios sobre sus vidas. Y entonces lo que dice aquí el salmista es que no endurezcamos nuestros corazones en el momento donde escuchamos la voz de Dios. Amén. Hebreos 3, vamos a ver otros versículos. Hebreos 3, versículo 7. Amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Acá lo aclara un poquito más, ¿sí? Ahí está haciendo referencia al mismo evento, a la misma situación, pero dice, no endurezcáis vuestro corazón, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, como aquel día en el desierto donde lo provocaron a Dios. Versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Otra vez determina un día, dice el versículo, perdón, me olvidé decirle, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 7. Me embalé de leer y me olvidé de indicarles, discúlpenme. Así que ya vamos 3 veces donde Dios nos cita este ejemplo y nos habla acerca de no endurecer el corazón cuando oímos su voz. Amén. Pero ahora en el capítulo 4, versículo 7, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén y amén. No tengo tiempo para leerle todo el pasaje, yo le pido que usted lea todo el contexto, no hay ningún problema, vamos a ponerlo en claro todo esto, pero léalo usted, no tengo, son todos muy largos y me llevaría mucho tiempo. Yo lo que quiero es que destacar de esto es que hay 2 frases que se repiten y que en estos pasajes definitivamente se repiten 4 veces cada una, y es, si oyeres hoy su voz, la primera frase, y la segunda es, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, hay 4 veces que la palabra de Dios nos hace referencia a esto, nos hace un llamado a esto, nos está amonestando de alguna manera, diciendo, si oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón.
Amén. Este número no es casual. Usted sabe que los números en la palabra de Dios tienen un significado, no son casuales, no tienen así simplemente se dio, sino que tienen un propósito. Dios todo lo escribió, todo lo que escribió, lo escribió con propósito. Y así como el número 2 tiene que ver con la seguridad, certeza, la afirmación, el que no va a cambiar, el número 4 tiene que ver con un llamado, con algo completo, con un llamado completo, en este caso a todos. Por eso 4 veces. Por ejemplo, habla de los 4 puntos cardinales y de que Él viene a traer la vida. En Ezequiel 37:9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Lo que estaba hablando es de la completitud, o sea, los 4 puntos cardinales. Amén. También habla de un día completo, por ejemplo, Génesis 1, 14 al 19, allí explica que el 4.º día de la creación, Dios creó ¿qué cosa? El sol y la luna. Y luego ¿qué dice? Fue el día y la noche. Es decir, completó el ciclo. ¿Está bien? Así que este número 4 nos indica una especie de completitud de lo que Dios nos está hablando. Es decir, es la forma en que Él dice, esto es completo. Y allí nos está hablando de escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón. Porque de alguna manera el hecho de hacer esto hace que podamos alcanzar la completitud de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios está obrando en nosotros o lo que puede obrar si nosotros lo dejamos. Así que, en otras palabras, todos conocemos los evangelios. ¿Cuántos son? Por casualidad. Se quedaron sin tinta, sin revelación. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? Son 4 evangelios que narran la vida del Hijo de Dios en la tierra. Amén. Esos 4 evangelios muestran a Jesús completo. Completo. Y le voy a dar un ejemplo así rápido. No voy a hablar de eso, pero ejemplo rápido para que usted lo entienda. Primero, ¿cuál es el primer evangelio? Mateo. Lo muestra a Jesús como el Rey. El Rey. ¿Está bien? Así que un aspecto de Jesús es el Rey. ¿Dónde está? En Mateo. Luego viene Marcos. Entonces, Marcos, en lugar de mostrarlo como Rey, lo que hace es mostrarlo como el siervo. ¿Está bien? Es el siervo, el que sirve. Entonces aparece allí otro aspecto de Jesús, el del siervo. Y luego de Marcos viene, y Lucas lo muestra a Jesús como el hombre. ¿Está bien? Lo muestra como el hombre, o sea, era hombre, vino como hombre y tenía que ser hombre. Si no, no podía cumplir con la plenitud o completitud de lo que tenía que hacer. Así que ya vamos con rey, con siervo, como hombre, y nos falta uno. Y entonces viene Juan, el Evangelio de Juan. ¿Cómo lo muestra Juan a Jesús? Como Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Y ahí se completa todo. Ahí está todo. Rey, Hijo de Dios. ¿Está bien? Por eso 4. Sigue cerrando así de esa manera. Es importante que lo entendamos porque vamos a empezar a leer Hebreos 3 y nos vamos a quedar en Hebreos 3. Vamos a desarrollar Hebreos 3 por un ratito para que podamos llegar a entender algo que es una promesa de Dios para nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos quieren una promesa de Dios? Amén. Pero dice que cuando escuches la voz, no endurezcas el corazón. Así que cuidado porque lo que vamos a leer, además de que nos va a estar hablando de estas cosas,
cuando terminemos, tiene que haber un corazón bien. Hebreos 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este Hebreos le estaba hablando a la iglesia. Más allá de que usted me diga, sí, pero la iglesia hebrea, la iglesia, era la iglesia. O sea, la diferencia la hacemos nosotros. Dios no hace diferencia, es la iglesia. Y le estaba diciendo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, la incredulidad de un corazón es un corazón cerrado, es un corazón que no está siendo abierto para Dios, no está siendo un corazón blando, eso no me sería un corazón blando para recibir, sino un corazón cerrado, duro. Entonces, un corazón de incredulidad malo llega a hacer que nos apartemos de Dios. Dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, yo no sé, porque la discusión todavía está dando vuelta, si Hebreos lo escribió Pablo. Todos más o menos coincidimos en que sí, pero están los que dicen que no, así que no lo voy a afirmar. Pero sí sé que lo que estaba revelando acá era una palabra muy fuerte, muy profunda, para una iglesia que necesitaba esa palabra. Y dice, miren lo que voy a decirles. Hoy, no para el pasado, sino hoy, dice, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece un corazón? ¿Qué es lo que hace que un corazón se ponga duro para no poder recibir la palabra que Dios está hablando? El pecado. El pecado. El pecado endurece el corazón y entonces no puede recibir, por más que Dios le hable y le hable y no puede recibirlo, porque es como algo, y no entra. Nosotros decimos, no le entran balas. Ustedes no van a entender lo que es eso, ¿no? Pero es como decir, vos le tirás las balas y le rebotan. Está tan duro que no le entran ni siquiera las balas. Bueno, de alguna manera, esto es lo que nos está hablando Hebreos. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra... Nada más que confianza, dice. La clave está acá. Dice que somos participantes o hechos participantes de Cristo si es que mantenemos la misma confianza que tuvimos al principio. Acuérdense que no le está hablando a personas nuevas, sino le está hablando a la iglesia, a creyentes. Nos está hablando a nosotros. Hermanos, cuando usted creyó en Dios, cuando usted vino al camino de Cristo por primera vez, usted, si yo le decía que la vaca volaban, usted lo creía. Y no me diga que no, porque a mí me pasó. Yo no discutía nada. A mí el pastor me decía esto y yo decía, así es. ¿Y qué? Y me iba a discutir con mi hermana, me acuerdo, y le decía todo que como era, porque para mí era así. Yo no le discutía. Era la fe del niño. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, tenemos que ser como un niño si no entramos? No lo dijo en chiste, ¿eh? Si no tenemos esa manera de recibir la palabra de Dios, no entramos. Y lo que es decir, yo confío en lo que dice Dios. Yo le daba el ejemplo de lo que me decía mi pastor, pero no es eso. Lo que yo tengo que confiar es en lo que Dios dice. Si Dios lo dice, eso lo decide.
lo decide. No, pero mire, pastor, que yo vi, porque yo tengo experiencia, y usted me tiene que escuchar, porque yo tengo experiencia en esto. A mí me importa 3 pepinos tu experiencia, si sos el genio de los genios, si tenés no me interesa. Dios dice esto, eso para mí lo decide y se terminó la discusión. Esta es la forma. Es una fe, una manera de recibir, de confianza, al punto tal de que no tiene discusión. No tiene discusión. Siempre usamos este ejemplo porque ahí lo hemos leído en libros, pero ahora se me fue el lugar físico. Bueno. Fueron usted me va a acordar, seco, pastor. Fueron los misioneros a una tierra, se me fue dónde era. No. Y estuvieron allí, les enseñaron las escrituras y se fueron, se tuvieron que ir. Indonesia, ahora sí. Indonesia, está lleno de islas. ¿Sí? Y entonces llegaron hasta ahí, les enseñaron las escrituras, le dijeron que esto era la verdad, que todo lo que estaba escrito acá era verdad. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Pero lo cree? Bueno. Entonces se fueron, pasaron muchos años y un día tuvieron la oportunidad de volver. Y cuando volvieron, llegaron y la gente de allí los recibió, se acordaron de ellos, todo bien. Y entonces empezaron, bueno, ¿cómo andan? Cuéntenos, ¿qué ha pasado? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Y le empezaron a contar. Y le empezaron a contar que los muertos se resucitaban, que los enfermos eran sanados, que no tenían medios para poder ir a predicar a otra isla. ¿Y qué hacían? Caminaban por arriba del agua. Y los misioneros se empezaron a caer desmayados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacen eso? No sé por qué se asombran. ¿Ustedes nos dijeron que todo lo que estaba acá era verdad? ¿Es verdad o no? Sí. Y nosotros lo creímos y lo hacemos. Es decir, y esto es cierto, o sea, más allá que yo me olvidé todo y la compliqué el ejemplo, es cierto, es verdad, es testimonio. El punto es que cuando uno cree lo que Dios dice, a uno le funciona. Pero tiene que haber una confianza, tiene que haber esa confianza, como decía acá, ya me olvidé, la confianza del principio. Tiene que estar la confianza del principio. A vos te dijeron, Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día, se le apareció a los discípulos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Amén. ¿Y usted qué hizo? ¿Lo creyó? ¿Lo creyó? ¿Y usted estuvo ahí? ¿Lo vio? ¿Usted vos que son más viejos, lo viste? No, nadie lo vio. ¿Qué hicimos? Creímos. O sea, tuvimos confianza en que la palabra que nos estaba dando era verdad. No tuvimos que decir, no, hasta que no me traigas un testimonio vivo. Vamos a decir Susana Jiménez que quería un dinosaurio vivo. O sea, no necesito tener un testimonio vivo. Yo creo porque Dios lo dice. Y punto. Y eso hizo que mi vida cambiara. Eso hizo que ahora mi vida tenga una manifestación de poder que antes no tenía. Eso hizo que el Espíritu Santo venga sobre mi vida y sobre la tuya. Y ese poder que vino se pueda manifestar. ¿Por qué? Porque sigo confiando. Si no estamos manifestando el poder de Dios, si no lo estamos viendo, tiene que haber una falla, no en la palabra de Dios, sino en mí. ¿Cómo es que dijo la pastora el otro día? Que lo habíamos escuchado ya en Susana, y el otro día me contaba esta profeta. Si no le está funcionando es porque usted o no está diezmando, o no está ofrendando, o no, ¿cómo era? No me acuerdo cuántas pusas le puso. O sea, en otras palabras, en que usted no está caminando creyéndole a Dios. Porque uno no deja de diezmar porque no tiene plata, porque no puede, porque nadie le puso la cantidad, siempre es el 10%. Así que no hay cantidad. Uno deja de diezmar porque no cree.
porque está desconfiando en el pastor. No, en la palabra, sí, la palabra es la que dice. Yo no inventé lo del diezmo. Si uno no está ofrendando, no es porque no tiene, es porque no le cree a Dios, no está confiando. Entonces se pierde la confianza y se manifiesta la vida. ¿Qué vida? Una vida de desgracia. ¿Qué quiere desgracia? ¿Qué quiere decir desgracia? Que se fue la gracia. Ya no está la gracia sobre tu vida. Pero cuando nosotros confiamos como al principio, esa manifestación de confianza hace que se manifieste la vida de gracia. Donde podemos ver los milagros, donde podemos ver lo sobrenatural, donde podemos ver a Dios obrar independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Lo vemos a Dios obrar. Y entonces puedo dar testimonio de que verdaderamente lo que Dios dice es verdad. Pero usted escucha a los hermanos que dicen, a mí no me va, conmigo no funciona, y yo hago todo. No. Vamos a ponernos de acuerdo. Si usted hace todo bien y no le funciona, Dios es mentiroso. ¿Alguien me puede levantar la mano y decir que Dios es mentiroso? ¿Nadie? Bueno, entonces no lo quiero escuchar decir que a usted no le funciona. Dígale, en todo caso, pastor, dígame qué no estoy haciendo bien, porque a mí no se está manifestando en mí la gracia de Dios. Ahí cambia la cosa. Ahí usted pone las cosas en el orden correcto. Dios es verdad, yo soy el equivocado. ¿En qué me estoy equivocando? De esto se trata lo que el apóstol, sea Pablo o otro, está hablando en el libro de Hebreos. Dice concretamente, porque somos hechos participantes de Cristo, o sea, de lo que Cristo ganó. Somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, y acá viene otra vez la frase que ya leímos hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quiere decir que cuando yo no tengo esa confianza del principio, lo estoy desafiando, provocando a Dios. Yo no sé si usted tiene el temor de Dios en su corazón, pero yo con solo pensar que puedo llegar a provocar a Dios, a desafiar a Dios, me tiembla hasta las uñas de los dedos. Es Dios. Como dijiste el otro día, cosa tremenda es caer en... Estamos haciendo un chiste, me hizo acordar ahora. El tema es, ¿estamos teniendo esa confianza? Nuestra confianza del principio. Esto es cuando escuchamos la voz de Dios, ya sea por la palabra escrita, ya sea por la predicación. Necesitamos entonces recibirla confiando como confiamos en el primer momento cuando escuchamos aquel primer mensaje que quizás nos trajo alguien que ni siquiera hoy está caminando con Dios. ¿Cuánto le ha pasado eso? Yo soy uno. Es decir, me trajo el mensaje, me lo trajo alguien que no era confiable. Ese es el punto a lo que quiero llegar. La persona no era confiable. ¿Y por qué seguís todavía acá en la iglesia? Porque el mensaje sí era confiable. Lo que no era confiable es la persona, pero el mensaje era confiable. Y yo quiero que usted pueda también separar esto ahora. Porque dice, no, yo en el anteojo pelado que está ahí adelante, yo no confío en nada. Hace bien, yo lo voy a defraudar seguro, mire, si lo firmo ahora, le voy a defraudar. Pero el mensaje, ese es confiable independientemente de quién lo traiga. Y ahí donde yo tengo que poner todas mis fuerzas en retener esa confianza. Porque el mensaje es confiable. Hebreos 4:1 dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en un descanso. Aquí es el meollo de la prédica de hoy. Dice, todavía
sigue vigente, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en un descanso. ¿Cuántos sabían que hay un descanso? ¿Cuál es el descanso? Que descanse en paz. No. ¿Qué me decía el otro día? No es esa, ¿no? Menos mal, ya me estaba asustando. Menos mal, ya sabemos que no es eso. Bien, descartamos uno. Pero todavía no sabemos exactamente qué es. Pero sí descartamos ese, ya estamos tranquilos. Dice después, por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Miren lo importante, lo grande que debe ser, que dice temblar de miedo solamente con la idea de que uno de nosotros no entremos. Versículo 2 del capítulo 4. Pues esta buena noticia, creo que le estoy leyendo una versión diferente, pero bueno, usted lo va a entender, porque dice lo mismo. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Re diferente? ¿Muy diferente? Bueno, entonces créale a esta porque es más actualizada. ¿Usted sabe cuál es la versión que usted está leyendo ahí usted? ¿Y eso qué me dice? Usted está leyendo una traducción de una escritura que se llamaba la Vulgata. ¿Por qué se llamaba Vulgata? Porque era del vulgo. ¿Está bien? Era una versión muy simplificada, muy light, entre comillas. Entiéndame que estoy hablando de la palabra de Dios. No hay una palabra de Dios light. Pero para que usted me entienda, era una palabra sencilla, para que el vulgo la pueda leer. De esa fue que se tomaron para hacer las primeras traducciones. Pero luego esto fue avanzando, gracias a Dios, y se empezaron a revisar y revisar, por eso usted está leyendo la revisión de Reina, y que después vino Valera, que es otro, y hizo otra revisión sobre la revisión que había hecho Reina. Entonces esta revisión Reina Valera 1960, porque es el año que la hicieron. Pero de 1960 a hoy, no solamente se han hecho revisiones mucho más profundas, sino que se han abierto lugares donde había escritos que no se podía llegar en aquella época, entre esos ¿cómo se llaman? Bueno, esos se encontraron, me refiero a la Iglesia Católica, tenía las bibliotecas, digamos, no es biblioteca, pero la biblioteca donde tenía ellos guardados todos los rollos que tenían ellos, y no se accedía, no había posibilidad de acceder. Ahora sí se puede. Es más, ahora usted entra por internet directamente. Ahora, el tema es, todas estas revisiones se hicieron con el sentido de poder profundizar más en la exactitud de el original como fue revelado. De ahí es que se hicieron todas estas actualizaciones, revisiones, y hay miles. Una de Jerusalén, otra del Oso, otra, qué sé yo, hay. Pero el punto es que cuando estamos leyendo ahora tenemos la posibilidad de darle un entendimiento a lo que leemos para nosotros, que es mucho más amplio, mucho más rico en las palabras, porque lo que nosotros usamos no es lo mismo que usan, por ejemplo, en Venezuela. Nosotros decimos la palabra de una forma, ellos lo dicen de otra, ¿está bien? Ahora, si yo lo digo a mi manera y ellos lo dicen a su manera, o estamos diciendo dos cosas distintas, o tenemos que entender que los dos decimos lo mismo, lo más de pasar lo expresamos de una forma distinta. Entonces, la revisión que estamos viendo ahora, la nueva versión, ¿cómo es? Se me fue, NTV, Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente es una de las últimas revisiones y últimas en cuanto al lenguaje que usa, para que nosotros podamos entender la amplitud de lo que está hablando. Por eso es que leo esta versión, ¿está bien? Y bueno, usted verá que no solamente lo hago yo, no es que yo sea maravilloso, sino lo hacen la mayoría de los grandes hombres de Dios que hoy en día predican la palabra, también usan estas versiones, porque hemos encontrado que es la más completa.
hecho esta aclaración, sigo con el punto que me fui del... Bueno, leímos, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Versículo 2, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos, escuche esto, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Vamos de nuevo. Dice que hay un descanso todavía para nosotros, que es una noticia muy importante, que hay un descanso que Dios preparó para nosotros. Pero dice que ese anuncio se nos hizo tanto a nosotros, la iglesia, que es la que está hablando, como a los que estaban antes, que no eran iglesia, era el pueblo de Dios, ¿eh? Antiguo Testamento. Ahora, a ellos se les anunció, pero no pusieron fe. ¿Qué fe dice que había que tener? Bueno, acá aclara algo que en la Reina Valera no lo dice, y es que ellos tenían que tener la fe de aquellos que escucharon a Dios. ¿Quiénes son los que escucharon a Dios? Chan, 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 chan. Dice la palabra de Dios que santos hombres de Dios hicieron ¿qué? Hablaron, inspirados por el Espíritu Santo. Así llegó la palabra de Dios a nosotros. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esos son los hombres que escucharon la voz de Dios y tuvieron fe y la escribieron. De eso está hablando. ¿Amén? Es decir, a ver si se lo puedo poner de otra forma, porque veo algunas caras que me miran como diciendo, ¿de qué está hablando, pastor? Lo que está diciendo es que a los que la palabra que Dios habla les sirve, es a los que la reciben al escucharla, como los que escribieron las Escrituras en el momento que Dios se las reveló. Santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos habla, necesitamos confiar, creerla, ponerle fe para que nos funcione a nosotros también. Cuando Pablo escribía las epístolas, Pablo estaba caminando las palabras que hablaba. Pablo les estaba enseñando a los corintios, a los romanos, les estaba enseñando a los filipenses, les estaba enseñando a las distintas iglesias lo que el Espíritu Santo le estaba revelando, y él caminaba exactamente esas palabras. A él le funcionaban y por eso las enseñaba. Él entendía que lo que Dios estaba hablando era para ponerlo en la práctica, y cuando lo ponía en la práctica le funcionaba. Y veía milagros, señales, maravillas. Su vida era guardada. Aun cuando tenía condena de muerte, su vida era salvada milagrosamente, y así todo lo que usted quiera. Ni que hablar el viaje que hizo, donde fue todo milagroso. Pero el punto es que nos está llamando a una fe, al recibir, al escuchar la palabra de Dios, a una fe que actúe en nosotros, que nos sirva como aquellos que recibieron esa palabra. Es decir, cuando yo leo las Escrituras, las tengo que leer como si fuera el mismo Pablo escuchando al Espíritu Santo, hablándole para que escribiera. De eso está hablando. De una fe que no duda que lo que estamos recibiendo viene de Dios para que pueda obrar en nuestras vidas. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Seguro? ¿O lo perdí? La clave entonces es tener la fe de los que escucharon a Dios. Versículo 3. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Acá empieza a aparecer un pequeño dato importante. Dice que necesitamos esa fe porque solamente los que creemos
podemos entrar en ese descanso, aunque todavía no sabemos qué es el descanso. Pero dice que solo los que creemos podemos entrar en ese descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo al mundo. Versículo 4. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Dice, en el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para la gente, para que la gente entre. Escuche esto, Dios preparó un lugar de descanso para que la gente entre. Amén. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Versículo 7. Entonces Dios dijo y fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Está claro, ¿no? Ese tiempo es hoy. Hermano, estamos delante de algo tremendo, de una noticia espectacular. Hay un descanso y ese tiempo para entrar es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Es decir, lo que está hablando todo este pasaje y lo que estoy hablando es que hay un descanso. Y para entrar en ese descanso necesitamos tener un corazón blando para recibir la voz de Dios y creerle. Versículo 8. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no hubiera hablado de otro día de descanso aún por venir. ¿Qué tiene que ver Josué acá? El punto es que el pueblo de Israel entendía que ese descanso era entrar a la tierra prometida. ¿Y Josué dónde los introdujo? A la tierra prometida. ¿Ah? Amén. Ahora el tema es, si ese hubiese sido el descanso de Dios verdadero, ¿para qué hubiese fijado otro día como el de hoy? No tiene sentido. Así que quiere decir que ese no fue el verdadero descanso. Pero me da una idea y ya puedo decir que es el descanso de Dios. Lo que me dice es que el descanso de Dios es similar a entrar a la tierra prometida. Es decir, hay una tierra prometida, pero ya no para el pueblo que estuvo antes, sino para nosotros, porque el descanso está hoy vigente, dijo. Así que hay una tierra prometida. Hay una tierra prometida, decirle al que tenerla hoy. Hay una tierra prometida para vos. Amén. Hay una tierra prometida para cada uno de nosotros. Esa promesa fue el Canaán, pero no un Canaán físico, sino un Canaán espiritual. Un Canaán que venía espiritual para todos nosotros. Una tierra donde dice la palabra de Dios, fluye todo. Listen to me, decía mi maestra de inglés. Listen to me, escúchenme. Fluye todo. ¿Qué quiere decir que fluye todo? Que no te tenés que romper el lomo para hacer las cosas. Fluye, fluye. ¿Me va entendiendo? Es decir, ¿qué es lo que encontramos en la calle? Todo el mundo rompiéndose el lomo para conseguir el mango. Así decimos a la plata acá. ¿Está bien? Me fue el lunfardo, se me fue. O sea, mucho trabajo para conseguir las cosas. Pero el descanso de Dios es descanso. Y allí, ¿qué decía Dios? Todo va a fluir.
donde fluye la leche y la miel. Fluye, no dijo que van a tener que trabajar para conseguir la leche, que van a tener que trabajar para conseguir la miel. Dice que fluye. Entonces, cuando entramos en el descanso de Dios, hay algo que empezamos a ver en nuestra vida, todo fluye. Necesito algo, fluye de parte de Dios. Necesito una cosa, fluye de parte de Dios. Fluye de parte de Dios. No me estoy matando. Termino el día. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Conseguí los 20 pesos para comprar la leche. No. Así no es el descanso de Dios. Es más, llegas cansado. No, porque estuve haciendo 4 horas de cola para conseguir ¿cómo es lo que le da? El subsidio para la leche. No, hermano, eso no es la tierra prometida, eso no es el descanso de Dios. El descanso de Dios es que no tengas que hacerlo y fluya, 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 fluya en tus manos. Esto es lo que está diciendo. ¿Qué más decía? Donde las casas, otros las construyen, pero para vos. Para vos. Ah, me voy a construir la casa. No, 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 no. Dios dice que entrando en el descanso de Dios, las casas las construyen otros y después te las dan a vos. Y sí, pero tengo que pagar. No, 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 tampoco está hablando de pagar. Está hablando de que fluye. Él la hace, pero no sabe que te la está haciendo para vos. Y cuando vos llegás, qué linda casa, gracias, muy amable, cerrá con llave y te vas a vivir. Amén. Entonces, tenemos que entender que dice un descanso, no un trabajo. Por ejemplo, donde otros cultivaron, nosotros ¿qué hacemos? Llegamos y cosechamos. Pero eso, ¿descanso? ¿Descanso de Dios? No dijo laburo de Dios, trabajo de Dios. Dijo descanso de Dios. Así que yo llego, otros hicieron todo el trabajo y yo vengo y cosecho, 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 cosecho. Así es la tierra. Donde Dios le prometió, así es el descanso. Amén. ¿Me va siguiendo cuál es la idea de lo que quiero hoy presentarles? Miren, les leo muy rápido. 60, Isaías 60. Le leo del 6 al 11, muy rápido, para que usted entienda lo que Dios está hablando cuando dice hoy que hay un descanso para tu vida, para nosotros. Dice Isaías 60, versículo 6. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Seba, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Amén. Carneros de Nebaiot, gracias, te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre tu altar. No es que vienen y te dicen, bueno, te dejo ahí. Te tengo que tener una ofrenda, te dejo la ofrenda. No, no, no. Van a decir, por favor, aceptame esta ofrenda. Dios me mandó y me dijo, toma, por favor, esta ofrenda es para vos. Amén. ¿Lo cree? Amén. ¿Qué más dice? Me perdí, oficio. ¿El 8 ya? Leo. ¿Quiénes son estos, dice, que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer ¿qué? Tus hijos de lejos, su plata, su oro con ellos, el nombre de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado. Amén. Escuche, porque esto lo escribió Dios, yo no. Versículo 10. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena tendré de ti misericordia.
Y versículo 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche. ¿Para qué? Para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios nos está prometiendo. ¡Aleluya! Versículo de Hebreos 4, versículo 9 dice, así que todavía hay un descanso especial. Me encantó esa versión porque dice, no un descanso, dice, hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Tremendo, es un descanso especial. Pero hay quien no lo cree, hay quien no lo recibe. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida en desastre, ¿qué va a decir conmigo? ¿Qué va a decir? Bueno, si no va con fe, no se entra. Tengo que hacer un cambio y revisarme a mí mismo. Versículo 10, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo. Tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Versículo 11, entonces, escuche esto, entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Tiene que haber algo de parte nuestra, que es hacer todo lo posible. No es cuestión yo me quedo así, que me llueva. No, hay algo que yo tengo que hacer. No es trabajar, sino todo lo que necesito hacer, todo lo que esté a mi alcance para entrar. Por ejemplo, no endurecer mi corazón, no desconfiar. ¿Amén? Pero si desobedecemos a Dios, estoy en el versículo 11, como lo hizo el pueblo de Israel, ¿qué dice? Caeremos, hermanos. No crea que porque usted ya tiene la salvación, el pasaje comprado. No, hermano. Acá dice que si no hacemos esto, vamos a caer de ese descanso. Les leo una advertencia y después les leo la puerta de acceso. ¿Está bien? Advertencia, dice. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Mire, usted puede venir acá y hacerme creer a mí que usted es maravilloso, que es creyente, que, gloria, gloria, aleluya, aleluya, estamos todos bárbaros. Pero, claro, santo total. Ahora, cuando la palabra de Dios se habla, usted tiene que entender que delante de Dios nada es oculto. La misma palabra entra y separa el alma del espíritu y empieza a mostrarle a Dios lo que usted está pensando, lo que usted está deseando. Sí, pastor, pero yo necesito mañana comprar la leche. Yo no le digo que no tiene que comprar la leche, pero ¿por qué no cambia el deseo? ¿Por qué en lugar de pensar en el deseo de la leche, piensa en el deseo del descanso? Porque con el descanso viene todo. Versículo 13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y escuche esto. Es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Usted pensaba que tenía que rendir cuenta conmigo? No, está equivocado. Por mí, diga lo que quiera. Pero es ante Dios que rendimos cuentas. Él sabe. No podemos ocultar nada. Amén. Pero ahora le leo la puerta de acceso. Amén. Que veníamos medio duro. Vamos a ponernos. Amén. Versículo 14, 4:14 dice. Por lo tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. ¿Cómo hago para poder mantener esa confianza del principio? Me aferro a Jesús, que Él ya lo logró.
Porque dice que es el autor y consumador de la fe. Él no solamente es el autor de la fe que nosotros tenemos, sino que Él es consumador, es decir, que la hizo por completo. Él la completó. ¿Se acuerdan el 4? Completo. Él la completó. O sea, la fe ya está. Solo tengo que aferrarme a Jesús. Ahí está la puerta de acceso. Nuestro sumo sacerdote, versículo 15, comprende nuestras, ¿qué? Debilidades. Ay, me salvó. Yo estaba tan... Le digo, llegué hasta ahí y venía... ¿Sabe cómo venía? Cargadito venía. Pero llegué acá y dije, menos mal. Él sabe que yo soy débil. Sabe que tengo debilidades, sabe que en cosas me equivoco, sabe. Y entonces Él entiende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que sabe, no se entiende. Pero yo me como los postres que no tengo que comer. Bueno, está bien. Yo te entiendo, dice. ¿Está bien? En otras palabras, todos tenemos debilidades. Pero la puerta de acceso se llama Jesús. El que sí venció aún delante de esas debilidades. Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí. Acá tienen el primero que se equivoca. Si alguno se ofendió por el mensaje del otro día, le pido disculpas. Acá estoy. Soy yo. Sigo. Pero no continuemos equivocándonos. Porque tenemos un sumo sacerdote, alguien que nos puede entender, y entonces podemos ir a Él y salir de ese error. Salgamos con arrepentimiento de nuestras debilidades y equivocaciones. Y acá quiero hacer un alto y aclarar algo. Hay pecados y hay equivocaciones. No es lo mismo. Porque a veces creemos, yo no pequé. Pero, ¿no te equivocaste? Quizás no pecaste, pero te equivocaste. Y acá es donde yo necesito trabajar, hacer lo posible para entrar. Pecado es actuar en desobediencia al Señor, es decir, no obedecer los mandamientos del Señor. Si me amáis, haced mis mandamientos. Cuando no los hago, estoy pecando. Del pecado se sale con arrepentimiento. Amén. Arrepentidos y Él actúa sobre nosotros. Equivocaciones. ¿Qué son equivocaciones? Equivocaciones es hacer las cosas que nos mandó a hacer Dios, pero no las hacemos como Dios lo mandó a hacer. Él nos manda a hacer algo y nosotros sí lo voy a hacer, pero lo hacemos a nuestra manera. Y Dios dice, así no, así, pero yo no estoy pecando, estoy haciendo lo que vos me dijiste, pero no es la forma que yo te dije que lo hicieras. Está bien, no estás pecando porque estás obedeciendo, pero lo estás haciendo a tu manera, no a la mía. Y entonces me equivoco. ¿Está bien? Me equivoco. Y cuando me equivoco, vienen las mismas consecuencias que quizás con el pecado, es decir, me aparto de Dios. Quizás no estoy haciendo lo que a Él le agrada. Quizás estoy lastimando a algún otro. Por eso le pedí perdón. Quizás estoy tomando atajos en lugar de ir por donde tengo que ir. Tenés que ir a y tal cosa. Y, pero me voy por acá, por el atajo. Es más fácil. No. Para hacer la voluntad de Dios no hay atajo, hermano. Hay que ir por el desierto, si te manda por el desierto, por donde sea. O quizás, escuche esto por favor,
quizás, como Elí, no estoy poniendo orden en mi familia. Estoy permitiendo que mis hijos deshonren a Dios. Y usted dice, yo no estoy pecando. No, pero se está equivocando en lo que hace. Está permitiendo a sus hijos que deshonren a Dios. Y yo no le estoy diciendo que usted sea un padre que hace todo lo posible y está firme y todo, y su hijo igual es rebelde. Eso es otra cosa. Lo que digo es cuando usted consciente, cuando usted hace como Elí. Ay, chicos, está mal lo que están haciendo. Pero no hacen nada. A eso me refiero. Hay cosas que nosotros hacemos y peleamos por nuestros hijos. Igual son rebeldes. Veía el otro día, ayer, ¿cómo fue? Sí, ayer, un congreso en Bogotá, y el apóstol que está ahí, y su hijo, que ahora ya es pastor, durante 14 años estuvo peleando por su hijo, y él estaba en la droga, en la rebeldía total, maldiciendo a Dios, bueno, todo un desastre. Ese hombre no estaba desobedeciendo ni equivocándose, él estaba 40 días ayuno y otros 40 días ayuno y otros 40 días ayuno, y levantando altar y estaba haciendo lo que tenía que hacer. Eso no es equivocarse. Su hijo estaba en rebeldía, es un problema, el hijo. Distinto es cuando yo contemplo todo y está todo bien y dejo que pasen las cosas. Ahí es donde yo estoy equivocado. ¿No estoy en pecado? No, pero estoy equivocado. ¿Me va entendiendo? Puse ese ejemplo porque me acordé de Elí. ¿Cómo salgo de la equivocación? Bueno, de la equivocación se sale con corrección. Del pecado salgo con arrepentimiento, pero de la equivocación salgo con corrección. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, lo cual es instruir en justicia. Es decir, que cuando yo estoy equivocado, necesito que alguien me corrija. Mira lo que estás haciendo. Y no me tengo que enojar por esto, porque en realidad es lo que yo necesito para entrar al descanso de Dios. Mira lo que estás haciendo. No es pecado, pero no es así. No es la forma. Por eso dice más adelante, si alguno fue atento a lo que leíamos, que decía que teníamos que unos a otros corregirnos, unos a otros decirnos lo que estábamos haciendo mal. Léanlo al principio. Y ya voy cerrando. Hay un ejemplo de una equivocación que no sé si me da... No, ya no me da tiempo. Bueno, lo voy a tener que dejar. Pero está buenísimo, no es mío. Lo escuché hoy en una prédica de ese congreso. Lo presentó para otra cosa, pero está increíblemente bien como ejemplo de equivocación, no de pecado. Y la equivocación era de los apóstoles. Los que estaban equivocados eran los apóstoles. ¿Saben? Y sin embargo, eran los apóstoles. ¿Ah? Pero se los cuento otro día, ahora no tengo tiempo. Simplemente para cerrar, los puntos que vimos. Primer punto para destacar es, hay todavía un descanso especial en espera del pueblo de Dios que entre. Segundo, tenemos que hacer todo lo posible para entrar en ese descanso. Tercero, la palabra de Dios deja ver nuestros pensamientos y deseos, por lo tanto no es cuestión de engañar para tratar de entrar, no lo vamos a engañar. Cuarto, es ante Dios que nosotros rendimos cuenta. Quinto, Jesús comprende nuestras debilidades, no hay por qué ponerse mal. Sexto, hay pecados, y séptimo, hay equivocaciones. Tengo que aprender a separar una cosa de la otra, porque si no, simplemente me contento, yo no estoy pecando. Es como aquel que dice, mentiste, no, yo simplemente omití decir. No es cuestión de ponerle plurito a la cosa.
Lo más difícil es darnos cuenta de nuestras equivocaciones. Del pecar rápidamente lo sabemos porque sabemos las escrituras y ya no, tenés razón, esto es pecado. Pero equivocarnos, dice que el hombre es sabio en su propia opinión. Y lo dice la Biblia. ¿Por qué cree que lo dice? Porque así nos pasa. No, estoy bien, yo estoy bien, estoy en lo correcto, así es, el pastor está equivocado. Como usted quiera. Pero si vamos al Señor, Él sabe y comprende y Él está preparado para ayudarnos. Y cuando vamos a Él, dice la palabra de Dios, que entonces Él nos preparó un paquete. ¿Qué paquete nos preparó? Dice Hebreos 4:16. Allí recibiremos misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará cuando lo necesitamos. Cuando yo voy al Señor, entonces encuentro el paquetito que necesito, que es la misericordia para las cosas en que yo me estoy equivocando y la gracia de Dios para entonces poder alcanzar el descanso que está preparado para mí. Y simplemente para cerrar, hay un descanso especial para el pueblo de Dios, el cual preparó para este tiempo desde la misma fundación del mundo. Dios sabía que íbamos a llegar nosotros, que ibas a estar vos aquí, que ibas a estar vos aquí, que ibas a estar vos ahí, que iba a estar yo aquí. Y entonces preparó ese lugar. ¿Para qué lo preparó? Para que entremos. El lugar no está cerrado para que nadie pueda entrar. No es que, no, si no tenés la clave, sos amigo del dueño, o si, qué sé yo, no entras. No, acá el lugar está preparado para que entremos. Pero si andamos borrachos y queremos meter la llave y el borracho se va para allá, y va para allá, y va para allá, y nunca le embocan la llave y no puede entrar a su casa. Bueno, así a veces estamos equivocados. Como borrachos que vamos por un lado o por otro y no le embocamos en la puerta. La puerta está abierta, tenemos que entrar. Solamente necesitamos confiar en sus palabras al oírlo, al oír como Él está hablando o como quizás hoy estás escuchando en esta prédica. Amén.